At Humanos entre estrellas, we tell stories the human way, not with artificial slop or AI voices. Mi nombre es Aono, y comencemos. El silencio entre las estrellas nunca era completo, la tripulación veterana del UNS Hércules lo sabía bien. En la oscuridad del espacio profundo, siempre había un murmullo, el zumbido del reactor en modo crucero, el susurro de los estabilizadores inerciales ajustándose a variaciones microscópicas. El golpeteo distante de herramientas en manos de ingenieros que nunca dormían del todo. La capitana Irene Malvado estaba acostumbrada a ese rumor constante. Lo encontraba reconfortante, como un recordatorio de que la nave respiraba junto a su tripulación. Ahora, sin embargo, la atmósfera en el puente tenía un filo distinto, una tensión silenciosa que todos sentían, aunque nadie lo decía. Al frente, suspendida en el abismo, se aproximaba la flota Sart. Eran elegantes y fríos. Naves de formas curvas y orgánicas, estructuras translúcidas que parecían pulsar con luz interna, como si estuvieran vivas. Cada una llevaba simbología lumínica que cambiaba de color con patrones que ningún humano había logrado descifrar completamente. La inteligencia diplomática describía esas modulaciones como equivalentes a estados emocionales, aunque los Sart jamás lo habían confirmado. Transmisión entrante, anunció el oficial de comunicaciones. Irene asintió sin apartar la vista de la formación flotante. En pantalla. La imagen que emergió mostraba la sala de mando de la nave insignia Sart, un espacio tenuemente iluminado, como si sus ocupantes prefirieran penumbra. Al centro flotaba Sir Axtul, un alto funcionario militar, suspendido en una mezcla de líquido y campo gravitatorio controlado. Sus tentáculos se movían con lentitud ceremonial, y la piel iridiscente cambiaba a tonos azul profundo, señal de cortesía. Capitana Malvado, entonó la voz modulada del traductor, la flota Sart agradece su escolta. Observaremos con detenimiento las capacidades defensivas humanas durante nuestra estancia. Irene detectó el matiz bajo la formalidad, una ligera nota de superioridad. Los Sart venían a evaluar a la humanidad, como quien examina maquinaria usada antes de considerar una compra. Bienvenidos al sistema Sol, respondió Irene, manteniendo la voz firme. Haremos todo lo posible para que su visita sea segura y eficiente. Sir Axtul inclinó apenas la masa corporal, un gesto ambiguo entre respeto y aceptación. La transmisión terminó. En el puente, el teniente Antón Vázquez soltó un suspiro que intentó ocultar tras un estornudo fingido. Irene, estos tipos sí que saben cómo mirarte como si fueras una cucaracha que aprendió a usar herramientas. No son hostiles, respondió ella, cruzando los brazos. Solo, viejos. Viejos y arrogantes, murmuró Antón, aún sin poder evitar un toque nervioso en su voz. Irene no lo regañó. Era difícil culparlo. Los Sart eran una civilización con miles de años de continuidad político-militar, la humanidad apenas llevaba 300 años en su era espacial. Para los Sart, los humanos eran niños hiperactivos con herramientas peligrosas. Y sin embargo, estaban aquí. Observando. Evaluando. Y, aunque nunca lo dirían, preocupados. Porque algo se movía en los bordes de la galaxia. Algo antiguo. Algo agresivo. Y la humanidad había construido una respuesta. Una respuesta que la flota Sart aún no conocía. El viaje hacia la zona de demostración en el borde externo del sistema era lento y deliberado. El Hércules mantenía una distancia cuidadosa entre su escolta y la flota alienígena, que registraba absolutamente todo, la configuración variable del escudo humano, el diseño modular de los motores. La variedad estética entre naves que para los Sart parecía caótica. Los Sart esperaban uniformidad. Jerarquía clara. Diseño funcional sin extravagancia. La humanidad, en cambio, era un mosaico de estilos, filosofías y soluciones creativas. Desde la zona de observación, Borsig, el analista cultural Sart, tomaba nota de cada gesto humano.
Su cuerpo ovalado flotaba en un tanque gelatinoso mientras sus múltiples ojos enfocaban pantallas holográficas de video captado por drones. Los humanos expresan señales contradictorias, comentó, los patrones de su piel cambiando a un púrpura reflexivo. Parecen relajados, pero sus signos fisiológicos indican anticipación controlada. Vigilancia constante. Es extraño. Sirax Tul respondió sin girar sus tentáculos. La especie humana evolucionó en un mundo hostil. Revisten su miedo con humor. ¿Humor, como arma? Preguntó Borsig, intrigado. Humor como ritual de resistencia, corrigió Sirax Tul. No lo subestimes. Borsig emitió un destello azul turquesa. Fascinación. Mientras tanto, en el Hércules, Irene revisaba los protocolos de escolta por cuarta vez. El tablero táctico mostraba la ruta hacia el punto designado, un tramo remoto del espacio, demasiado cerca del límite heliopáusico para el gusto de la mayoría de los oficiales humanos. Capitana, dijo el comandante Novak, su segundo al mando. El observatorio solar indica posible actividad no identificada en el vector sudeste. Podría ser ruido. O podría ser. Irene completó la frase en silencio. Ellos. La amenaza que había obligado a la humanidad a considerar medidas que antes habrían sido impensables. Un enemigo sin diplomacia, sin cultura compartida, sin canales de negociación. Un enemigo que solo entendía fuerza. Antón, dijo Irene, ¿cómo van los sistemas de verificación remota? El ingeniero levantó la vista desde su consola, con una sonrisa nerviosa. Todo listo. Los protocolos del proyecto Leviatán están en modo frío, pero respondiendo bien. La estructura está estable, aunque, bueno, ya sabes. Dilo. No me encanta tener una superarma gigante escondida detrás del cinturón de Kuiper sin haber hecho más de 2 pruebas reales, confesó, bajando la voz. En teoría es segura, pero la teoría y el vacío no siempre se llevan. Irene apoyó una mano en su hombro. Tenemos a los mejores ingenieros de la Unión. Si el Leviatán respira, tú sabes cómo escuchar su ritmo. Antón asintió, orgulloso y aterrorizado en partes iguales. La flotilla llegó a la zona designada. Una inmensidad oscura. Silenciosa. Lejana de todo. El tipo de lugar donde las civilizaciones prueban armas que no quieren admitir que poseen. Los SART observaban con interés contenido. Las pantallas mostraban la silueta masiva del Leviatán emergiendo lentamente del velo de partículas del cinturón exterior. Al principio parecía una estación minera titánica, toda tuberías y anillos estructurales. Pero luego, conforme la iluminación humana resaltó sus contornos, se reveló la verdad. Era un cañón. Un monstruo de acero. Tan grande que tenía su propio campo gravitatorio compensado. Tan denso que doblaba la luz en sus bordes. Borsig dejó escapar un cambio cromático verde-ámbar, confusión intensa. ¿Eso es una estructura militar?, preguntó con incredulidad. Sirax Tul no respondió. Sus tentáculos habían quedado rígidos. En el puente del Hércules, el silencio era absoluto. Irene sentía el peso histórico del momento. Durante décadas, los humanos habían ocultado la existencia del Leviatán, temiendo provocar una carrera armamentista interestelar. Había sido una carta oculta, un seguro contra lo impensable. Y ahora un grupo de alienígenas estaba viéndolo de frente. Capitana, dijo la inteligencia táctica de la nave. Detectamos perturbaciones energéticas. No corresponden a ninguna firma conocida del sistema Sol. El puente entero se tensó. Borigen, ordenó Irene. Sector 73C, aproximación rápida. Múltiples contactos. Configuración hostil. Antón tragó saliva. Son ellos, ¿verdad? Irene cerró los ojos por un instante. Sí. Los depredadores estelares que habían destruido colonias humanas en el borde,
que no enviaban transmisiones, que no aceptaban rendiciones. Los Dreyling. Y habían llegado justo durante una demostración diplomática. Sidax Tul apareció de nuevo en la pantalla con un destello alarmado en sus patrones lumínicos. Capitana Malvado, ¿por qué detectamos firmas hostiles tan cerca de su zona de prueba? ¿Fue provocado? No por nosotros, respondió ella con frialdad. Y si están aquí, es porque detectaron algo. ¿A alguien? ¿El Leviatán? Preguntó Borsig, su piel fluctuando en tonos de alarma. «Voy a ustedes», replicó Irene. La tensión era un hilo listo para romperse. Comunicador, ordenó Irene, envíen alerta roja a todas las unidades del sistema. Novak, preparación de escudos defensivos. Antón, habiliten los protocolos de activación del Leviatán, pero no inicien carga aún. Antón palideció. Capitana, si empezamos la precarga sin avisar a los ART. Ya vieron lo que es. No tiene caso ocultarlo. La pantalla se dividió mostrando una nube oscura en acercamiento. Naves Dreyling emergiendo del vacío, como si hubieran sido talladas en la propia ausencia de luz. Sus formas eran angulares, antinaturales, moviéndose con precisión casi depredadora. Sidax Tul habló con voz grave. Recomiendo retirada inmediata, capitana. Su sistema carece de infraestructura para contener una incursión Dreyling. Irene esbozó una sonrisa mínima, seca, cansada. Entonces es buen momento para presentarles nuestra infraestructura no declarada. La piel de Sidax Tul se volvió un rojo inquieto. El Hércules se posicionó en defensa del Leviatán. La colosal estructura humana comenzó a despertar. Luces internas se encendieron de forma secuencial, como si un gigante respirara profundamente antes de levantarse. Los anillos magnéticos entraron en rotación. El espacio alrededor se distorsionó en ondas sutiles. Antón observaba la telemetría, manos temblorosas. Reactor de masa negativa estable, bobinas primarias cargando, corrimiento gravitacional dentro de parámetros. Dios mío, está vivo. Irene apoyó una mano en su consola. Que despierte bien. Las naves Dreyling aceleraban. La flota Sard, por primera vez en décadas, mostró miedo. Borsig emitía pulsos de feromonas tan fuertes que sus asistentes tuvieron que sellar filtros adicionales. Sidax Tul murmuró. ¿Por qué construir algo así? Irene respondió sin apartar la vista del monstruo de acero. Porque la galaxia no nos dio opción. El primer Dreyling lanzó un disparo. Un rayo oscuro atravesó el espacio, directo hacia el Leviatán. Impactó contra su escudo gravitatorio experimental. La onda resultante hizo vibrar el puente del Hércules. Escudo sostenido, informó Novak, pero eso fue solo un disparo de tanteo. Irene inhaló profundamente. Afuera, el Leviatán completó su rotación inicial. Sus anillos brillaron con un fulgor azul-blanco. Las líneas estructurales comenzaron a emitir un retumbar subsonoro que atravesó el vacío como si fuera un latido. Antón tragó saliva. Capitana, si autorizamos la carga total, los ART van a entender, interrumpió Irene, por qué nadie debe subestimar a la humanidad. Ella tocó su interfaz personal. Activar protocolo Leviatán. Nivel alfa. Antón cerró los ojos y presionó la secuencia. Las pantallas se inundaron de luz. Una vibración recorrió el casco del Hércules. Incluso a kilómetros de distancia, la flota Sard sintió el espacio estremecerse. Borsig susurró, aterrado. Los humanos, están doblando el vacío. Sidax Tul se quedó inmóvil. Sus tentáculos temblaron. Y por primera vez, un miembro de su especie experimentó una emoción olvidada. Asombro puro. La voz de Novak rompió el silencio. Capitana, el Leviatán está listo para su primer disparo. El Leviatán vibraba en la penumbra del espacio profundo como una bestia milenaria despertando de un sueño forzado.
Sus anillos magnetogravitacionales giraban a velocidades imposibles para cualquier estructura conocida, proyectando ondas de distorsión que hacían que incluso la luz pareciera hesitar a su alrededor. En el puente del UNS Hércules, la tensión era un hilo a punto de romperse. El enemigo ya estaba sobre ellos. Contactos trailing multiplicándose, informó la oficial de sensores. Ahora son 12, no, 14, 16 naves en formación dispersa. La pantalla principal se llenó de iconos rojos. La formación Drailing se comportaba como un enjambre predador, movimientos erráticos, impredecibles, casi orgánicos. Cada nave parecía coordinarse sin necesidad de comunicaciones visibles. Antón, dijo Irene, ¿estado de Leviatán? El ingeniero revisó las lecturas, con sudor formándose en su frente. Bobinas primarias saturadas, flujo de masa negativa estable, pero la cámara de contención está en un límite incómodo. Podemos mantenerlo así un rato, pero no para siempre. Irene asintió. Sabía que la activación prolongada era peligrosa, el Leviatán no estaba diseñado para permanecer cargado sin disparar. La presión interna aumentaba exponencialmente. Entendido. Mantén la estabilidad. Aún no autorizo fuego. Sidax Tul apareció en la pantalla de comunicaciones, con sus patrones lumínicos fluctuando desordenadamente. Capitana Malvado, dijo con voz modulada pero tensa, su arma causa perturbaciones que afectan nuestros sistemas de navegación. Si continúan, podríamos perder control de la flotilla. Si no continuamos, todos perderemos algo más que el control, respondió Irene. Borsig emergió en la transmisión, sus colores casi blancos, pánico contenido. La energía que están manipulando, nunca hemos visto a los humanos operar a esta escala. No lo hacen, intervino Antón desde fuera del encuadre. Nadie lo hace. Es la primera vez. Sidax Tul giró un tentáculo lentamente. ¿Están probando un arma experimental, en presencia de una delegación diplomática? La capitana Malvado sostenía su mirada con calma absoluta. No es una prueba. Es una respuesta. Los Drailing iniciaron su primer ataque coordinado. 3 naves se adelantaron con velocidad brutal, proyectando haces de energía oscura hacia el Leviatán. No buscaban inutilizarlo, querían destrozarlo antes de que pudiera disparar. Escudos del Leviatán al 52%, alertó la IA del Hércules. El impacto está generando fluctuaciones en los anillos de rotación. Antón se inclinó sobre su consola. No. Si siguen alterando la fase gravitatoria, el campo se va a colapsar sobre sí mismo. Necesitamos estabilizarlo. Irene dio la orden sin dudar. Novak, maniobra defensiva talón rojo. Interpónganse entre los atacantes y el Leviatán. Capitana, eso nos pondrá directamente entre el fuego Drailing y la estructura, advirtió Novak. Exactamente, dijo Irene. El Hércules giró con una gracia sorprendente para una nave de su tamaño. Motores auxiliares se encendieron al máximo, proyectando un arco brillante mientras la nave se colocaba entre el monstruo de acero y los disparos entrantes. El impacto sacudió la estructura metálica con un estruendo que hizo parpadear las luces. Escudos al 70%, informó Novak. Borsig, desde la transmisión SART, emitió un pulso violeta, incredulidad mezclada con admiración. ¿Los humanos están protegiendo su arma con sus propias naves de guerra? No es un arma, respondió Irene, con la mirada fija en la pantalla. Es la línea entre la humanidad y la extinción. Lo protegeremos con todo lo que tenemos. Sidax Tul observaba, silencioso. Cada tentáculo rígido, cada matiz oscuro en su piel delataba una idea que no quería admitir. Los humanos no estaban actuando como una especie joven. Estaban actuando como una potencia mayor. En la cubierta intermedia, Antón lideraba a un equipo de ingenieros hacia el centro de monitoreo del Leviatán. Las lecturas estaban alcanzando niveles alarmantes. Fase gravitatoria en punto de ruptura.
gritó una técnica humana. Si no ajustamos el flujo de masa negativa, el anillo 7 va a reventar. Antón corrió hacia la consola principal. Desvíen potencia al estabilizador Z, pero hagan una compresión en microsegmentos, no de golpe. Si lo hacemos de golpe, tronamos medio chasis. Eso no está en el manual, respondió la técnica. Antón soltó una risa nerviosa. ¿Cuándo diablos hemos seguido un manual en esta nave? La técnica sonrió. Buena respuesta. Comenzaron a trabajar. Mientras tanto, en la flotilla Sark, Borsig analizaba la escena con un enfoque obsesivo. Sus asistentes tomaban muestras de feromonas, tratando de descifrar las respuestas fisiológicas. Observación preliminar, dijo Borsig, los humanos parecen operar de forma óptima bajo condiciones que cualquier otra especie consideraría estrés extremo. Su fisiología parece diseñada para adaptarse durante el caos, no antes. Sirax Tull respondió con un destello oscuro en la piel. ¿Y eso los hace peligrosos? De eso, los hace impredecibles. En el puente del Hércules, una alarma estridente interrumpió toda conversación. Nuevas firmas de salto, anunció la oficial de sensores. 8 naves Dreyling adicionales. Irene apretó los dientes. 16 naves. Ahora 24. Esto ya no era un ataque táctico, era una cacería. Capitana, dijo Novak, la flota Sart está alterando formación. Están retrocediendo. La transmisión se abrió sin solicitar autorización. Sirax Tull apareció con un tono carmesí, decisión dura. Capitana malvado. La flota Sart no puede arriesgarse a combatir contra fuerzas Dreyling en territorios no alineados. Retiraremos nuestras naves a distancia segura. Irene mantuvo la mirada fija en él. Si se retiran, los Dreyling nos destrozarán. No podemos protegerlos contra un enemigo que supera nuestra proyección actual, dijo con firmeza. Borsig intervino suavemente. No es cobardía. Es protocolo. Ellos no pueden fallar en una misión diplomática. Irene lo sabía. Pero también sabía algo que los Sart ignoraban. Los humanos nunca retrocedían cuando miles de vidas dependían de ellos. Entendido, dijo Irene, cortando la transmisión. Novak, mantengan formación. Esto lo terminamos nosotros. Los Dreyling avanzaron como un enjambre hambriento. 3 naves se separaron del grupo principal y se dirigieron directamente hacia el Hércules. Los rayos oscuros cortaban la distancia, cargados con energía que hacía vibrar los sensores. Escudos al 64%, informó la IA táctica. Novak comenzó a dar órdenes rápidas. Baterías primarias, fuego de supresión. Eviten que se acerquen a los puntos débiles. Los disparos humanos iluminaron el vacío con destellos cerúleos. Algunas naves Dreyling esquivaron con maniobras inhumanas, otras recibieron impactos que apenas dañaron sus superficies. Eran máquinas de guerra diseñadas para un solo propósito, destruir. Irene sabía que la única posibilidad de ganar era activar el Leviatán. Pero el arma aún no estaba completamente lista. Antón, dijo por el comunicador. Necesito un estimado realista. Podemos estabilizar los anillos en 30 segundos, si no nos vuelan antes. No nos van a volar, dijo Irene. Novak, maniobra de distracción. Que nos persigan. Novak giró hacia ella con incredulidad. ¿Quiere que atraigamos su fuego hacia nosotros? Exactamente. Denles algo que quieran destruir. Y que lo sigan haciendo mientras cargamos el Leviatán. El puente quedó en silencio. Novak soltó una sonrisa amarga. Esa es la cosa más loca que he escuchado hoy. Vamos a hacerlo. El Hércules aceleró de golpe, impulsándose hacia una trayectoria circular alrededor del Leviatán. Las naves Dreyling lo siguieron inmediatamente, como tiburones atraídos por sangre en el agua.
Sirax Tul observaba desde su nave, con el cuerpo rígido de horror. Están usando su nave capital como cebo. Borsig añadió, casi susurrando. Y lo hacen voluntariamente. En el centro de ingeniería, Antón gritaba instrucciones. Ajusten el campo de compresión. Necesito estabilidad en los anillos 3 y 4 ya. El Leviatán comenzó a emitir un sonido profundo, casi orgánico, que atravesó las estructuras del Hércules. No era sonido, no realmente, era la vibración del propio espacio que trataba de resistir lo que la estructura humana intentaba hacer con él. La técnica de antes jadeó, con ojos muy abiertos. Esto no es un arma, es un pecado contra la física. Antón no la contradijo. Porque tenía razón. En el puente, Irene recibió una alerta. Capitana, dijo la IA, una de las naves Dreylin está cambiando objetivo. Se dirige directamente hacia el Leviatán. Irene maldijo por lo bajo. Novak, intercepción inmediata. No pueden llegar al cañón. El Hércules giró bruscamente, motores rugiendo con fuerza. La nave humana aceleró más allá de lo aconsejable, poniéndose directamente entre la nave Dreylin y su objetivo. El impacto llegó un segundo después. Toda la nave tembló. Paneles explotaron. Un oficial fue lanzado al suelo. Escudos al 38%, anunció la IA. Múltiples fallos estructurales menores. Estabilizando. Irene se apoyó en su silla, conteniendo el mareo. Habían recibido un golpe para el que no estaban preparados. Y aún faltaba lo peor. En la flotilla Sark, algunos oficiales sugerían retirada completa. Sirax Tul permanecía callado. Por primera vez en décadas, estaba presenciando algo que no comprendía. Almirante, dijo Borsig suavemente. ¿Por qué se quedan tan cerca? Podrían retirarse sin consecuencias diplomáticas. Sirax Tul respondió con un destello tenue. Porque, quiero ver cómo termina esto. En el Hércules, Antón finalmente levantó la vista de la consola con los ojos brillantes. Capitana. Anillos estabilizados. Tenemos capacidad de disparo. Irene sintió un golpe de adrenalina. ¿Nivel de seguridad? Suficientemente seguro. Lo cual, viniendo de Antón, era una forma educada de decir, peligroso, pero posible. Irene abrió un canal de comunicación directa con el Leviatán. La voz sintetizada del arma respondió con un tono profundo. Sistema Leviatán operativo. Esperando autorización de carga final. Irene respiró hondo. Entonces, una nueva alarma se activó. Capitana, dijo la oficial de sensores, los Dreylin están formando una matriz de ataque. Si la completan, pueden desintegrar el Leviatán antes de que dispare. Irene sintió que el tiempo se aceleraba. Todo dependía de una sola decisión. Antón, dijo, con voz firme. Inicia la carga completa. Que tiemble lo que tenga que temblar. Antón tecleó la secuencia con manos temblorosas. El Leviatán empezó a absorber energía de forma voraz. El espacio alrededor comenzó a distorsionarse como un espejismo. Los Sart, al verlo, exhalaron colores que ningún humano había documentado antes. Borsig apenas pudo susurrar. Los humanos no están asustados. Están determinados. Sirax Tul respondió. Entonces, debemos estarlo nosotros. Cuando la carga llegó al 90%, el espacio empezó a romperse visualmente. Pequeñas fracturas de luz. Ondas gravitacionales ondulando como un océano. Irene se levantó de su asiento. Novak, alineación final. Listo. Antón, ¿todo estable? Hasta donde la física nos lo permite. Leviatán, dijo Irene. Prepararse para disparo. Una pausa. Luego, la respuesta del arma. Preparado. Irene cerró los ojos un instante.
Sabía que ese disparo cambiaría la historia. Para bien o para mal. Autorización de disparo. El Leviatán rugió. El espacio se dobló hacia adentro. La luz fue devorada. Una esfera de vacío absoluto se formó frente al cañón. Los Dreyling, por primera vez en siglos documentados, alteraron su formación en pánico detectable. La flota Sark contuvo el aliento. Y entonces, el mundo estalló. El disparo del Leviatán no fue un rayo ni un proyectil en el sentido convencional. Fue un vacío que nacía. Una implosión de espacio comprimido a escala colosal, liberado en un pulso que atravesó el vacío como una ola silenciosa, invisible y sin embargo sentida por cada ser vivo en kilómetros a la redonda. La estructura del cañón vibró con un tono profundo que ningún instrumento humano había sido diseñado para registrar. Y entonces, el universo cedió. Desde el puente del Hércules, Irene Malvado observó cómo el vacío comprimido se expandía en una línea perfectamente recta hacia la formación Dreyling. Un destello fugaz brilló en la punta de la trayectoria, y luego vino la destrucción. Las naves Dreyling no explotaron. Se desvanecieron. Primero se fracturaron en patrones imposibles, como si estuvieran hechas de vidrio sometido a resonancia incompatible con este universo. Luego fueron absorbidas por un pliegue gravitatorio que se cerró sobre sí mismo sin sonido, sin luz, sin rastro. En menos de 3 segundos, 12 naves Dreyling dejaron de existir. El resto intentó dispersarse. Demasiado tarde. La onda secundaria, resultado inevitable de un disparo de Leviatán, los alcanzó como un golpe de realidad pura. Las naves más cercanas se desintegraron. Las más alejadas perdieron rumbo, chocaron entre sí o quedaron suspendidas, inertes. El enjambre predador se convirtió en un cementerio silencioso. En la flotilla Sark, el silencio era absoluto. Las pantallas mostraban el rastro del disparo, aún ondulando en patrones que desafiaban toda comprensión. Ninguna simulación teórica o documento histórico de la civilización Sark describía algo así. No era un arma, era una declaración. Un recordatorio de que los humanos habían sobrevivido no por suerte, sino por pura obstinación y creatividad peligrosa. Borsig emitió un color tan pálido que sus asistentes lo miraron preocupados. Almirante, susurró. Ellos hicieron esto. Sirax Tul no respondió. Sus tentáculos estaban rígidos, inmóviles, como si se hubiera convertido en estatua. Finalmente habló, con voz profundamente alterada. La humanidad creó un arma antiexistencia. ¿La entienden? Preguntó un técnico Sark. Sirax Tul cambió a un tono carmesí oscuro, temor absoluto. No, y eso es lo más alarmante. En el puente del Hércules, la luz regresó lentamente mientras los sistemas se estabilizaban. Novak dejó escapar un largo suspiro. Capitana, objetivo neutralizado. Todos los Dreyling en rango del disparo están fuera de combate. Los oficiales comenzaron a aplaudir suavemente, agotados, aturdidos, emocionados. Algunos reían sin aire. Otros lloraban silenciosamente. Irene dejó que esos 10 segundos de alivio existieran. Se lo habían ganado. Pero no había terminado. ¿Estado de Leviatán? Preguntó Irene. Antón revisó la telemetría con manos temblorosas. El cañón sigue estable, pero los anillos 9, 10 y 12 están fracturados. Y el reactor de masa negativa está al borde de sobrecalentamiento. ¿Podemos enfriarlo? Solo si reducimos tensión y lo dejamos en reposo completo. Si intentamos un segundo disparo, podría romperse. Irene asintió. No necesitaban otro disparo. Al menos, no hoy. Entendido. Inicien protocolo de enfriamiento. Antón respiró aliviado. Su equipo se dispersó para comenzar tareas de estabilización. La transmisión de la flota Sark llegó sin esperar permiso. Sirax Tul apareció, irradiando colores mezclados, temor, respeto,
cálculo político. Capitana Malvado, comenzó, lo que hemos presenciado, la escala de su tecnología, su control de fuerzas que apenas comprendemos. Borsig lo interrumpió, sin la usual formalidad. ¿Por qué construir algo así? ¿Qué clase de amenaza justificaría esto? Irene sostuvo su mirada. Los Dreyling no negocian. No envían emisarios. No entienden tratados. Solo consumen. Y no íbamos a esperar a ser su siguiente presa. Sirax Tul observó los restos Dreyling flotando en la distancia. Ustedes los vencieron de un solo disparo. Con un costo tremendo, añadió Irene. Esta arma no está diseñada para usarse seguido. Ni siquiera sabemos si soportará un segundo disparo en una batalla real. Borsig abrió ojos y piel en un patrón violento, Sok. ¿Arriesgaron todo por una sola oportunidad? Ese es el espíritu humano, respondió Novak, con media sonrisa. Hacemos lo que tenemos que hacer, incluso si significa volar las reglas, o el cañón. Sirax Tul no se había movido. Irene lo observó con una mezcla de prudencia y firmeza. La pregunta que temía llegó al fin. Capitana Malvado, ¿tienen más de un leviatán? El puente entero contuvo el aliento. Irene dejó que el silencio pesara. Luego respondió con la frase más humana, más estratégica, más peligrosa posible. Eso depende de quien pregunte, y con qué intención. Borsig cambió a un tono dorado, admiración mezclada con terror. Sirax Tul comprendió de inmediato. La humanidad no amenazaba. La humanidad advertía. Los Dreyling restantes comenzaron a retirarse. Sus motores oscuros brillaban débilmente, como animales heridos huyendo hacia la noche. Irene miró su rastro con un peso en el pecho. No se irán para siempre, murmuró. Novak asintió. Pero hoy lo logramos. Hoy, repitió Irene, pensativa. Solo hoy. En la sala de observación Sark, Borsig tomó notas frenéticamente. Conclusión preliminar, la humanidad representa una fuerza estratégica emergente. Su capacidad tecnológica se combina con una filosofía peligrosa, resistencia absoluta. Uno de sus asistentes preguntó. ¿Recomendará contenerlos? Borsig cambió a un patrón púrpura suave. No. Sería imprudente. No hemos visto una especie tan determinada desde los antiguos imperios. ¿Recomendará alianza? El color del analista se volvió azul profundo. Recomendaré, cautela respetuosa. De regreso en el Hércules, Irene finalmente se permitió sentarse. Su cuerpo temblaba levemente, no por miedo sino por agotamiento. Antón se acercó, cubierto de hollín de ingeniería. Capitana, creo que rompimos el récord de arma más peligrosa usada en un martes cualquiera. Ella rió suavemente. Buen trabajo, Antón. Sin ti, el leviatán habría estallado antes de disparar. Gracias, respondió él, sonrojado. Aunque, si vamos a seguir haciendo esto, tal vez deberíamos ponerle cinturón de seguridad al espacio. Buena suerte con eso. Novak se acercó. Capitana, la flota Sark solicita una reunión formal. Creo que ya no nos ven como especie menor. No éramos menores antes, respondió Irene. Solo discretos. Horas después, en un canal diplomático encriptado, Sirax Tul habló con tono solemne. Capitana Malvado. Tras observar la defensa humana, la flota Sark propone negociar un tratado de colaboración. Creemos que juntos podremos enfrentar amenazas galácticas mayores. Irene no respondió de inmediato. Finalmente, habló. Acepto dialogar. Pero entiendan algo, la humanidad no busca dominar. Buscamos sobrevivir. Sirax Tul inclinó su cuerpo, gesto equivalente a un saludo militar. Y lo hacen, con una ferocidad admirable. Ya en su camarote, Irene dejó caer su uniforme sobre la cama y miró por la ventana estelar.
El Leviatán flotaba inmóvil ahora, silencioso, casi inocente, excepto por las cicatrices evidentes en sus anillos. Recordó algo que su mentor le había dicho años atrás. Las armas no definen a la humanidad. Lo que hacemos con ellas, sí. Y hoy, habían usado un monstruo para salvar vidas. Pero también habían mostrado al universo que la humanidad tenía dientes. Irene respiró profundamente. Que venga lo que tenga que venir, susurró al vacío. No nos encontrarán desarmados. Se incorporó, tomó su comunicador y habló con firmeza. Comando Central. Aquí malvado. Inicien revisión completa del Leviatán. Y preparen informe para el Alto Consejo. La galaxia ya sabe de nosotros. Es hora de decidir nuestro próximo paso. El comunicador respondió con un clic. Irene miró una última vez las estrellas. Y por primera vez en mucho tiempo. No se sintió pequeña. El vacío había recuperado, poco a poco, su calma silenciosa. Los restos Dreyling se alejaban como fragmentos de una pesadilla dispersados por la luz temprana. El Leviatán, aunque herido, permanecía imponente, un guardián vigilante surgido del ingenio humano y alimentado por pura necesidad. A bordo del UNS Hércules, la tripulación ya no corría. Ya no gritaba. Ya no temblaba. Caminaban con la lentitud de quienes habían sobrevivido a lo imposible. Y sabían que lo que venía después sería igual de complejo que la batalla misma. La capitana Irene Malvado se encontraba nuevamente en el puente. Miraba la pantalla principal, donde el Leviatán flotaba como una luna artificial rota. Los ingenieros ya habían desplegado drones de reparación alrededor de los anillos dañados, cada aparato iluminando con destellos azules los puntos donde la estructura había sufrido grietas microscópicas. Antón apareció detrás de ella, sosteniendo una tableta llena de lecturas. Buenas noticias y malas noticias, jefa, dijo con su humor nervioso habitual. Dame primero las malas, respondió Irene, sin apartar la vista de la pantalla. Los anillos 11 y 12 están tan dañados que necesitaremos esperar semanas para repararlos. El reactor de masa negativa está estable, pero traumado. Irene arqueó una ceja. ¿Traumado? Es una forma muy técnica de decir que casi lo matamos. Ella sonrió ligeramente. Luego asintió. ¿Y las buenas noticias? Antón dio un golpecito a la pantalla. Sobrevivió. No explotó. No colapsó el espacio. No destruyó accidentalmente la realidad. Yo lo llamaría una victoria. Irene rió, un sonido suave y sincero que sorprendió incluso a Novak desde la consola táctica. De acuerdo, respondió ella. Trabajen con calma. No vamos a empujar al Leviatán otra vez, no hoy. En la flotilla Sarp, la atmósfera seguía siendo solemne. Los Sarp no eran dados a emociones fuertes, pero incluso su especie estaba procesando el peso de lo sucedido. La delegación observaba los análisis holográficos del disparo, tratando de descifrar lo incognoscible. Borsig flotaba en su cápsula de observación, irradiando un tenue azul. Lo que vimos hoy, reescribe nuestra comprensión de las capacidades humanas. Sidax Tul respondió con un patrón púrpura profundo. Y reescribe nuestra comprensión del equilibrio galáctico. Sus asistentes esperaban una orden. Un protocolo. Una evaluación formal. Pero lo que el almirante dijo fue simple. La humanidad ahora está en la mesa mayor. Quizá no por elección, pero sí por derecho. Y en ese reconocimiento, los Sarp experimentaron una emoción rara en ellos. Respeto verdadero. De vuelta en el Hércules, Irene se sentó en su camarote, dejando que el silencio la rodeara. No el silencio del espacio, sino ese silencio suave, tibio, humano, que viene después del desastre. Tomó un vaso de agua y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso real, terrenal. Pensó en el Leviatán. En los Dreyling. En los Sarp.
En el futuro incierto que acababan de precipitar. Habían revelado su monstruo. Habían mostrado a la galaxia que la humanidad, pese a ser joven, era capaz de crear herramientas que los imperios antiguos jamás se atrevieron a imaginar. Y ahora la pregunta no era si los demás aprobarían, sino si temerían. Irene suspiró. Ojalá pudiéramos resolver estas cosas con café y diplomacia, susurró. Pero no vivimos en ese tipo de galaxia. Un timbre suave sonó. La puerta se abrió y Novak asomó la cabeza. Capitana, recibimos mensaje del Comando Central. Quieren informe detallado, análisis completo de los daños y, una sugerencia formal sobre cómo manejar las nuevas tensiones diplomáticas. Irene dejó el vaso sobre la mesa. ¿Tensiones diplomáticas? Apenas revelamos un arma que puede borrar flotas. ¿Quién estaría tenso? Novak sonrió, comprendiendo la ironía. También, añadió con un tono más suave, hay mensajes de varias colonias humanas. Felicitaciones. Agradecimientos. La noticia del ataque Dreyling ya circula y, bueno, la gente está durmiendo con un poco menos de miedo esta noche. Irene se quedó en silencio unos segundos. Ese era el verdadero propósito. No dominar. No intimidar. Proteger. Gracias, Novak, dijo finalmente. Envíales mi gratitud. A todos. Él asintió y salió. Irene volvió a mirar por la ventana, hacia el Leviatán. Un monstruo. Un guardián. Un recordatorio de lo lejos que había llegado la humanidad y del precio que podría pagar por ello. Más tarde, en el canal de comunicaciones oficial, Irene se colocó frente a la cámara. Su uniforme estaba impecable. Su postura, firme. Su voz, calculada. A todas las fuerzas de la Unión y a nuestros aliados, dijo, la amenaza Dreyling ha sido contenida. El proyecto Leviatán ha cumplido su función. La humanidad sigue de pie. Hizo una pausa. Pero no podemos confiar solo en monstruos de acero. Seguiremos trabajando con nuestros aliados, antiguos y nuevos, para asegurar un futuro en el que no tengamos que usar armas como esta. Hasta entonces, vigilaremos las estrellas. Y cuando la oscuridad venga, la enfrentaremos juntos. Terminó la transmisión con un toque de su mano. Se quedó un momento más frente al panel, pensando. Y luego pronunció algo que no estaba en el informe. Algo solo para ella. Que lo intenten otra vez. No nos quebrarán. En la pantalla del canal civil intergaláctico, horas más tarde. Si quieres ver más historias en este universo, deja un like. Obtén acceso anticipado haciéndote miembro del canal. La galaxia apenas comenzaba a entender quiénes eran los humanos. Y pronto. Tendrían muchas más historias que contar.